Bienvenidos a un episodio más de Nebulosa Mental. El día de hoy estaremos tratando un tema bastante interesante y bastante esencial para los seres humanos. El día de hoy nos vamos a adentrar a la atención y la memoria, procesos cognitivos que han sido esenciales durante todo el desarrollo de la evolución de la especie humana. Así que les invito a continuar viendo nuestro video reportaje. El aprendizaje y la memoria son dos procesos que moldean nuestra vida diariamente y nos acompañan en cada momento, desde nuestros primeros pasos en la infancia hasta la adquisición de nuevas habilidades en la edad adulta. Sin embargo, ¿qué es el aprendizaje y la memoria? Lo estaremos viendo a continuación. El aprendizaje es una propiedad fundamental del cerebro que se manifiesta de diversas formas mediante múltiples sistemas diferenciados anatómica y funcionalmente. Asimismo, el entorno modifica nuestro comportamiento debido a que se puede adquirir, modificar y reforzar estas habilidades y capacidades adquiridas a través de la experiencia. Y existen distintas teorías sobre cómo aprendemos. Por ejemplo, el condicionamiento operante propuesta por Bruce Frederick Skinner, que postulaba que nuestras acciones se moldean mediante reforzadores y castigos. Por otro lado, tenemos a la memoria, que es un proceso que nos permite codificar, almacenar y recuperar distinta información que hemos acumulado mediante nuestras experiencias. Es como si tuviésemos una gran biblioteca en nuestra mente. Imaginemos que cada experiencia, cada pedazo de información que hemos aprendido está almacenado en diferentes estantes. Y cuando necesitamos recordar algo, es como si sacáramos un libro específico de estos estantes. Por otro lado, tenemos el principio de Hebb, el cual postula que cuando dos neuronas se activan al mismo tiempo y de manera repetida, las conexiones entre ellas se fortalecen, y este fortalecimiento facilita que una neurona active a otra en el futuro, haciendo más eficiente la transmisión de señales entre ambas. Así, el principio de Hebb describe un proceso de plasticidad sináptica que es esencial para el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, cuando aprendemos a tocar un instrumento musical, puede ser el piano, aquí se empieza a aprender una pieza, las conexiones entre las neuronas involucradas en mover los dedos, leer las notas y coordinar los movimientos son débiles y poco precisas. Y al principio puede ser que la persona aprenda lentamente y cometa errores. Sin embargo, con la práctica repetida, las neuronas participan en estas acciones, se active para que se dé una mayor frecuencia y se pueda hacer de una manera adecuada. Por otra parte, cortamos con el aprendizaje y la memoria implícita. Esto engloba aquellas formas de aprendizaje que son independientes de la conciencia y de la integridad del lóbulo temporal medial. Por ejemplo, aprender a montar en una bicicleta, debido a que después de la práctica se adquieren habilidades motoras que se ejecutan de forma automática e inconsciente sin necesidad de recordar activamente cómo se montaba una bicicleta. Por otra parte, existen dos tipos de aprendizaje simple. El primero, que es la habituación, y la segunda, que es la sensibilización. El primero es la habituación, que nos hace ignorar estímulos repetitivos e inofensivos como el sonido constante de el tráfico, de una alarma en el tráfico, mientras que la sensibilización incrementa nuestra respuesta a estímulos intensos como es un ruido fuerte que nos da una señal de alerta. Y a nivel biológico, estos procesos funcionan de manera diferente. En la habituación, la actividad entre las neuronas disminuye y en la sensibilización se incrementa la respuesta entre las neuronas. Con el tiempo, la habituación reduce la cantidad de conexiones entre neuronas, mientras que la sensibilización las aumenta. Y esto demuestra cómo nuestras experiencias pueden cambiar físicamente las conexiones en el cerebro, ayudándonos a adaptarnos y a aprender de manera efectiva. En relación a la memoria y el aprendizaje, se pone un cierto término conocido como priming. El priming permite que el cerebro reconozca y procese de manera más rápida los estímulos similares a otros que ya han sido percibidos con anterioridad, generando como tal una huella amnésica, que facilitan esta identificación sin intervención consciente. Se diferencian entre un priming perceptivo, que facilita como tal el reconocimiento de estímulos por su aspecto físico, y el priming semántico, que se le relaciona con el significado de estos estímulos. Varios estudios determinan y describen que el priming modifica la actividad neural en regiones específicas del cerebro, disminuyendo así la activación ante estímulos familiares y aumentándolos para los nuevos. Ahora tenemos lo que es la memoria procedimental. ¿Qué es y cómo funciona? Pues bien, esta memoria es esencial para poder aprender habilidades motoras a través de la práctica y retroalimentación continua.
Este tipo de memoria permite aprender actividades como andar en bicicleta, siendo así que depende de esta actividad de la repetición gradual y sigue la ley de la práctica. Esta ley como tal tiene ciertas normas que establecen que la mejora es rápida al inicio, pero se ralentiza con el tiempo, a medida que la habilidad se consolida en lo que es en el inconsciente. El control de su ejecución se desplaza en ciertas áreas corticales como la corteza prefrontal, siendo así esta la toma de la decisión, hacia estructuras subcorticales como el cerebelo y los ganglios basales, responsables de lo que es la coordinación motora y el control de movimiento que ejecuta el individuo. Aprendizaje y memoria explícita. ¿Cómo es que estas funciones actúan en nuestro cerebro? Yo les voy a contar un poco más. La memoria explícita hace referencia a las memorias que nosotros hemos adquirido de manera consciente. Esto va en conjunto con el aprendizaje. Es decir, para nosotros aclararles un poco más de esta memoria que es consciente y deliberada, vamos a hacer la clasificación en memoria episódica y memoria semántica. Primero hablaremos de la memoria semántica, que es una memoria que no necesariamente se vincula con la experiencia personal de cada individuo. Es decir, la memoria semántica hace referencia a conocimientos que nosotros no recordamos el lugar, ni el momento, ni la persona que nos los enseñó, pero solamente lo sabemos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, ¿a cuántos grados tienes que estar el agua para que empiece a hervir? A los 100 Celsius. Es un conocimiento que no recuerdo dónde lo adquirí, quién me lo enseñó, sin embargo, está presente. Pasa todo lo contrario con la memoria episódica, debido a que es una memoria que es netamente de nuestra experiencia personal y también tiene una gran carga emocional. Por ejemplo, ¿qué hicimos el anterior verano? ¿Cuándo fue el día que nos casamos? ¿Qué hicimos en nuestro cumpleaños? Son memorias que por lo general las guardamos y son duraderas por la experiencia personal y por la carga emocional. Ahora te preguntarás, ¿cómo es que todos estos procesos de memoria pueden ocurrir en nuestro cerebro? Dentro de nuestro cerebro hay implícito varias estructuras. Una de las principales es el hipocampo. ¿Pero qué es el hipocampo y dónde se encuentra? Se encuentra en el lóbulo medio temporal, como lo podemos ver en la parte inferior. Este lóbulo medio también se encuentran algunas estructuras del sistema límbico, como la amígdala o los sistemas parihipocampales, que también son parte del sistema límbico. Esto nos ayuda a entender cómo es que la emoción se relaciona con la memoria y cómo es que están interconectados. Ahora, volviendo a la definición del hipocampo, es una estructura que nos ayuda para dos procesos indispensables, la codificación y la consolidación. La codificación nos ayuda a que la nueva información que viene la interpretemos y la organicemos, mientras que el segundo paso, que es la consolidación, nos ayuda a que toda esta nueva información pase de la memoria de corto plazo a largo plazo. Esta es la manera en la que nuestra memoria funciona. Y también no es el único sistema que está enraizado con estos procesos, sino también hay varios, como por ejemplo los corticales del lóbulo medio, que hace referencia al entorrinal, al peririnal y a los parihipocampales, que son igualmente son partes de nuestro cerebro que nos ayuda a que la memoria llegue de mejor manera y a poderla recordar. Ahora vamos a hablar de un caso muy importante que revolvió la ciencia médica y nos ayudó a conocer un poco más sobre los procesos de memoria. Este es el caso de Henry Mollison. Fue un chico de 9 años que sufrió un accidente de bicicleta. Este chico, en base a este trauma craneoencefálico y a todas las lesiones que sufrió en su cerebro, pues quedó con epilepsias. Las epilepsias cada vez iban aumentando, iban siendo mucho más fuertes que ni los medicamentos lo controlaban. Entonces, él se realizó una intervención quirúrgica. El doctor William Becher le realizó una intervención quirúrgica cerebral que consistió en quitarle algunas áreas del lóbulo medio temporal. En este procedimiento solamente quitaron dos cuartas partes, del hipocampo y de la amígdala. Estas partes que se extrajeron contrajeron algunas complicaciones para Henry, debido a que después de esto se dieron cuenta que afectó a los procesos de memoria y tuvo una amnesia anterógrada, es decir, que no pudo crear nuevos recuerdos a partir de ello. Para Henry era como empezar un día nuevo cada vez. Esto le llevó a que Henry desarrolle un tipo de memoria que ni los científicos sabían. Les voy a explicar un poquito más. Nosotros tenemos la memoria consciente e inconsciente. La consciente es de la que hemos estado hablando en este video y la inconsciente es la que nosotros vamos creando por habituación. A Henry le pusieron a hacer ejercicios motores como manualidades y cada vez iba mejorando mucho más. Él no lo recordaba, pero los científicos se dieron cuenta que era la memoria inconsciente o implícita
que estaba actuando dentro de estos procesos. Entonces, esto revolucionó la ciencia médica y nos ayudó a comprender que hay diferentes tipos de memoria y que cada uno reacciona de manera diferente. Y esto va entrelazado con los sistemas de aprendizaje, debido a que lo que aprendemos lo guardamos y lo memorizamos y lo podemos recordar. En relación a lo visto anteriormente, tenemos ciertas personas que padecen de lesiones o alteraciones en algunas zonas del cerebro. Por ejemplo, pacientes que tenían problemas a la hora de nombrar personas muestran alteraciones en el polo temporal izquierdo cerebral, mientras que aquellos cuya dificultad reside en nombrar animales se encontraba una lesión en la corteza temporal antero-inferior izquierda. Además, aquellas personas con dificultad a la hora de reconocer rostros, esta enfermedad se llama prosopagnosia, presentan alteraciones o lesiones en la circunvolución fusiforme cerebral. De entre todas estas áreas cerebrales que intervienen en los procesos de memoria, la corteza perirrinal, la corteza paralocampal y la corteza retroesplenial resultan de especial relevancia. De la combinación de estas regiones cerebrales podemos distinguir dos sistemas que son anatómica y funcionalmente diferentes. El sistema anterior. El primer sistema, llamado sistema anterior, incluye el complejo formado por la corteza perirrinal, la corteza temporopolar y la corteza orbitofrontalateral, además de la amígdala. En relación a esto, la corteza perirrinal se activa diferenciadamente durante el proceso de percepción de ítems familiares y además es importante para establecer discriminaciones visuales entre objetos parecidos. Además, cumple funciones en los procesos de la memoria semántica. En cuanto al sistema posterior, el segundo sistema está conformado por los cuerpos mamilares del hipotálamo, núcleos anteriores del tálamo, el presubículo, el parasubículo y el circuito de activación por defecto llamado CAT. Numerosas fuentes sugieren que la activación de este sistema se ve muy relacionada a la memoria de contexto de fuente, que se refiere a la habilidad que tenemos para recordar o evocar las características contextuales con las que se presenta la información concreta. Además, es de especial relevancia en lo que concierne a la recolección de memoria de tipo autobiográfica y la imaginación de eventos hipotéticos. Bueno, la memoria de trabajo, también conocida como memoria operativa, es un sistema cognitivo que nos permite mantener y manipular la información temporalmente, mientras que realizamos algún tipo de tarea. A diferencia de la memoria a largo plazo, es que almacena información de forma duradera. La memoria de trabajo se refiere a datos de forma breve, siendo especial para guiar nuestro comportamiento y la toma de decisiones. El área focalizada en esta área es la corteza prefrontal, especialmente la dorsolateral. Es fundamental para la memoria de trabajo porque controla tanto el mantenimiento como la manipulación de la información. Estas áreas posteriores también del cerebro están implicadas dependiendo de la materia. Por ejemplo, las regiones temporales y parietales se centran en la información verbal, mientras que las occipitales y temporales son clave para la información visual y espacial. Tengamos en cuenta que este tipo de memoria tiene una limitación de capacidad. Puede retener aproximadamente 7 unidades de información durante segundos o minutos. Esto implica que debemos analizar la información o perderemos la que no está utilizando activamente. Estas características subrayan la importancia de la práctica y repetición de las consolidaciones de la memoria. Para darle cierre a este video, es sumamente importante recalcar la necesidad y la importancia de la memoria en el aprendizaje. Estos en conjunto se fusionan para poder reaccionar de manera eficiente y correcta a los estímulos del medio ambiente, ya sea en un contexto social, familiar e incluso académico. Es necesario estimular las funciones cognitivas para que a largo plazo no percibamos afecciones neurológicas, es decir, deficiencias en las neuronas como enfermedades del Alzheimer. En algunas situaciones, como la depresión, igual se ven afectadas de estas. Por eso es sumamente importante estimularlas de una manera correcta, ya sea por medio de juegos, aprendizaje y mucho más. Esto lo veremos en un próximo capítulo de Nebulosa Mental.